Voy a explicarles acerca del manejo de la C en el ATLS o la circulación con control de hemorragias externas. Como introducción, en el ATLS se hace énfasis en que la hemorragia es la causa más frecuente de shock y la principal causa de muerte prevenible en el paciente traumatizado, por lo que se debe identificar y controlar de manera inmediata durante la evaluación primaria. Aquí es importante tomar en cuenta que el manejo de la C se va a centrar en cuatro indicadores, principalmente reconocer que estamos ante un paciente en estado de shock, identificar la fuente de sangrado, controlar la hemorragia y finalmente restaurar la perfusión tisular. Eh, en cuanto a la evaluación inicial, aquí tenemos que tomar en cuenta tres objetivos fundamentales. El primero es controlar de forma rápida el sangrado activo que presenta el paciente, además de restaurar y mantener la perfusión de órganos vitales. Y finalmente, prevenir la progresión a un estado de shock hemorrágico. Eh, por lo que siempre se tiene que hacer una evaluación completa del paciente, principalmente evaluando lo que es el pulso, teniendo en cuenta, digamos, si este está presente o no, si la frecuencia que tiene y la calidad de este, además de tomar en cuenta la presión arterial, el estado mental en el que se encuentra, el color y la temperatura de la piel y el tiempo de llenado capilar, además de encontrar signos clínicos de shock. Em, Aquí quiero mencionar que siempre cuando estamos ante un paciente con una hipotensión tardía no es un indicativo de shock, sino más bien hay que tener en cuenta que estamos ante un estado de un shock avanzado, ya que, eh, digamos, el paciente ya no está, o sea, ya pasó ese límite del estado compensatorio en el que se encuentra en un inicio, por lo que se puede decir que cualquier paciente traumatizado con hipotensión se considera que está en un estado de shock hemorrágico hasta demostrar lo contrario. Eh, Aquí se tiene que evaluar diversos signos clínicos como la taquicardia, la palidez, si el paciente se encuentra con diaforesis, si hay una alteración del estado mental, también signos como la oliguria o incluso la hipotensión, que esta, si es tardía, nos va a indicar de que él está en un estado de shock donde ya se pasó este estado compensatorio que les estaba diciendo hace un ratito. También el control de la hemorragia externa, aquí es importante determinar dónde está la hemorragia, por lo que se puede hacer uso de diferentes exámenes complementarios, tomando en cuenta que los sectores donde es más frecuente encontrar hemorragias externas están a nivel de las extremidades, que es una de las más frecuentes. Hay que buscar también a nivel de cuero cabelludo y a nivel de tejidos blandos en cualquier región corporal. Aquí yo les ponía un ejemplo de una radiografía de tórax de un paciente con hemoctoras, por ejemplo. También se puede hacer uso del FAST y otras que ya voy a mencionar. En cuanto a las medidas de control, principalmente es la presión directa. Esta va a ser la primera maniobra que se puede utilizar. Aquí podemos hacer uso de apósitos o incluso compresión manual en ciertos sectores. Por ejemplo, la TLS menciona que los sectores donde se indica estas compresiones generalmente son en cuello, en cara, en boca y en faringe. Recordar también que no todas las hemorragias pueden tratarse con torniquete. Sin embargo, las indicaciones para este son en pacientes con hemorragia masiva de extremidades, pacientes con sangrado que no se de compresión directa. Y o sea, la colocación temprana del torniquete puede mejorar muchísimo lo que es la supervivencia del paciente. Y más que todo, este es seguro si se mantiene menor a las 2 horas en que se produce el evento. Y hay un riesgo de que, y hay mayor riesgo si no se lo coloca a que el paciente genere ya episodios de isquemia, lesión de nervios e incluso puede llegar a haber compromiso ya, digamos, de las extremidades, donde este ya puede requerir incluso amputación. En cuanto a las medidas de control, se menciona el uso de los vendajes compresivos o el uso de los apósitos hemostáticos, donde estos son útiles cuando no se puede usar torniquete y son tomados en cuenta como un complementario a la presión directa. ¿Y cuándo sospechamos de una hemorragia interna? Esta se sospecha cuando hay una ausencia de sangrado externo y los principales sitios donde se tiene que explorar para determinar si estamos ante una hemorragia interna está, digamos, a nivel de tórax, de abdomen, a nivel retroperitoneal, a nivel de pelvis y de fémur. Las fracturas pélvicas son una de las principales
que pueden estar causando una hemorragia interna y que no va a ser perceptible fácilmente, a menos de que el paciente ya presente como una clínica propia, digamos, el dolor intenso que va a tener a nivel de esta zona, por lo que va a ser, o sea, va a ser necesario identificar estos signos y síntomas, como por ejemplo el dolor, la sensibilidad, los hematomas a nivel de la cintura pélvica, el entumecimiento, la sensación de hormigueo tanto en la ingle o en la parte superior de los muslos, la molestia o el dolor al sentarse, e incluso las piernas no van a tener la misma longitud, lo cual ya nos puede orientar a que estamos ante este evento. En cuanto a los signos característicos que yo encontré que se puede realizar en una radiografía para determinar que estamos ante un traumatismo a nivel pélvico, está la diástasis del pubis, también se puede encontrar el agujero de pelvis menor asimétrico y el agujero obturador también puede presentar asimetría. Están otros hallazgos como las palas ilíacas y las ramas cúbicas asimétricas a nivel de su altura y finalmente la fractura de rama iliopubiana. eh, lo cual va a indicar una posible fractura isquiopubiana. Ya, en el ATLS se mencionan algunos criterios que se pueden utilizar para clasificar la gravedad de la hemorragia. Entre estos podemos encontrar parámetros como la frecuencia cardíaca, la presión sistólica, la presión del pulso, la frecuencia respiratoria, el nivel de conciencia, el déficit de base, los productos sanguíneos, la respuesta a la resucitación y finalmente en la respuesta al operatorio en el control de hemorragias. Estos parámetros básicamente nos van a orientar si estamos ante un caso digamos, leve, moderado o ya grave, donde nos va a dar una orientación al manejo que se tiene que tener con este paciente. Y ya. Y en cuanto a la reanimación circulatoria, aquí básicamente esta se va a realizar en paralelo al control del sangrado. Por ejemplo, tenemos que primero actuar colocando un acceso venoso de gran calibre. Mencionaba que este podía ser de una medida de 16 y una administración rápida de líquidos, donde igual se puede hacer uso de hemoderivados. La transfusión sanguínea también va a ser según la necesidad del paciente y finalmente una revaluación continua a las medidas que estamos realizando. Por ejemplo, si ya estamos haciendo una transfusión de líquidos, tenemos que estar atentos a la respuesta, digamos, en cuanto a la diuresis, por ejemplo. Si estamos colocando líquidos, de una tenemos que aplicar la colocación de sonda para poder hacer un conteo y ver la respuesta al plan de manejo que se está realizando. Y en cuanto al objetivo de este, no va a ser solo subir la presión, sino más bien restaurar la perfusión de los órganos vitales y así evitar el riesgo de que haya descompensación de estos órganos. Y en cuanto a la reevaluación continua, aquí se tiene que tomar en cuenta que la reevaluación va a ser constantemente y se tiene que ajustar según la respuesta del paciente, además de que se tiene que identificar todas las fuentes de sangrado que puede estar presentando el paciente. Entonces, básicamente, en conclusión, la hemorragia es la causa más común de shock. Aquí se tiene que hacer un control del sangrado desde un inicio y no, digamos, no esperar exámenes complementarios, sino más bien actuar lo más pronto posible. También de que podemos hacer uso de presión directa, el uso del torniquete también es indispensable, incluso el uso de vendajes para hacer la presión y evitar que haya más sangrado. Y siempre sospechar de un sangrado oculto, haciendo uso del FAST o incluso con la clínica, como el dolor a nivel pélvico, la equimosis que puede presentarse a nivel del pubis y esto, entonces, que eso nos puede orientar básicamente a una fractura de pelvis, entonces siempre hay que valorar la clínica que presenta el paciente en ese momento y finalmente reanimar mientras se controla la hemorragia, no hay que esperar. Y la revaluación constante, aquí a mí me llamó la atención el hecho de que mencionaba que siempre esto va a ser, o sea, no va a tener una línea eh, el proceso no va a ser lineal, sino más bien va a ser repetitivo. Digamos, si no encontramos algo, tenemos que valorar otra vez hasta que se encuentre el foco de la hemorragia y así evitar que el paciente se nos vaya a descompensar completamente. Siempre tomando en cuenta de que haya una perfusión a nivel de los órganos indispensables y eso. Yep, muchas gracias. No dejes de compartir, Yaisa, ¿no? No dejes de compartir Ya. porque cuando tú iniciaste la exposición, me gustó mucho la parte introductoria donde tú resumías casi el accionar, el actuar de qué debemos hacer paso a paso, ¿sí? Paso a paso en la atención y fundamentalmente en la parte de la C, ¿no? Fundamentalmente para restablecer, para evaluar la circulación y restablecer la perfusión, como tú decías, ¿no? Por ejemplo, Yaixa, a manera práctica, ¿no? Por un caso clínico, te llega un paciente
masculino que sufrió un accidente de tránsito, ¿no? Te llegó y tú a ese paciente necesitas evaluar la circulación. ¿Cómo tú evaluarías y cumplirías ese paso a paso en este caso, por ejemplo? ¿Cómo lo harías? ¿Cómo le harías la atención a este paciente en su evaluación inicial, enfocándote fundamentalmente a C? En este momento solo queremos que te enfoques a C. Cuenta. Ya primero, digamos, evaluaría lo que es el pulso, midiendo si este es simétrico, si tiene buena intensidad, además de que se puede valorar también la presión arterial, el Miren, miren, estado. miren, miren, miren esa partecita, como dice Yaixa, y me recuerda muchas veces lo que yo sé hacer, ¿no? Cuando llega un paciente por un accidente de tránsito, yo me acerco y lo primero que evalúo es el pulso radial. ¿Sí? Me acerco y le toco el pulso y veo que si el paciente tiene pulso radial, yo ya sé que ese paciente de por sí tiene una tensión arterial sistólica mayor a 100. Pero claro, mayor a 90 fundamentalmente. ¿Sí? Si tiene pulso radial. Entonces, miren cómo una cosa tan sencilla te permite saber más o menos orientarte cómo puede estar, ¿no? ¿Sí? Igual manera con el pulso, ¿sí? Puedes evaluar la frecuencia cardíaca también, porque se evalúa de manera periférica, ¿no? Y evalúas entonces esa frecuencia, que si está normal o si está taquicárdico. Miren, tomar con un solo hecho, como bien dice Yaixa, solo con tomar el pulso. Yo de por sí eso me da la apreciación. Imagínense si yo siento que el paciente tiene el pulso débil, o tiene ausencia del pulso radial. Yo sí ya sé que el paciente tiene ausencia del pulso radial, ya sé que tiene una presión menor a 80, menor a 70 generalmente. Entonces, si ya no siento el pulso radial, me preocupa y me enfoco más, me demoro más en la acción de este paciente. Eso es lo que yo necesito que ustedes aprendan, la destreza, que ganen esa destreza. Que con solo el hecho de hacer pequeñas cositas, ustedes tengan este sentido de evaluación de riesgo. ¿Sí? Con el solo hecho de ver que un paciente está taquicárdico, de que el solo el hecho de ver que el pulso periférico está ausente o que está débil, ¿sí? O que no hay ausencia de pulso radial, tendrán que buscar un pulso central para evaluar, o sin ausencia del pulso radial, pues tomen la presión, porque necesito saber cómo está esa presión. Y eso es lo que necesito, esa destreza que tengan, ¿no? ¿Qué más tienes que hacer para evaluar y reconocer si el paciente está en estado de shock, Dice? Como bien dijiste, le tomas la presión. ¿Qué más le haces, por ejemplo? Dice, Sí, perdón. Por ejemplo, se tomaría lo que es la presión arterial, se determinarían, por em, ejemplo, te lo pongo más sencillo. O sea, ya tú evaluaste el pulso, el paciente tiene pulso radial, pero tú lo notas que está taquicárdico, que está un poco débil, y la tensión arterial sistólica está en 85, ¿sí? 85 con una tensión arterial diastólica en 45, 50, por ejemplo. ¿Qué haces? el estado neurológico se lo valoraría. Por ejemplo, Está, si está está, alerta, no. Ese paciente está irritable, no colabora mucho al interrogatorio, está algo así letárgico, somnoliento. ya también se podría valorar la piel, digamos, si está pálido, Sí, si la temperatura corporal, hay palidez marcada. la temperatura, si se encuentra frío. Miren, la temperatura es algo relativo porque dependerá del ambiente, ¿sí? Dependerá de muchas cosas y por lo tanto no es un signo clínico tan sensible y específico, ¿no? Pero por ejemplo, señores, ustedes tienen que ya tener grabadito en su mente eso. Shock tiene capilar. Pero claro, recuerden que uno de los signos clínicos más sensibles, más específicos para evaluar el estado de shock es el estado de perfusión. Y dentro de los estados de perfusión que tenemos en el sentido de la piel, de las extremidades, es el llene capilar. Claro, porque estaba diciendo, ¿no? No se olviden eso. Eso yo necesito que quede grabado bien. Que evalúen, sospechan un estado de shock, ¿ok? Llene capilar. Llene capilar para evaluar perfusión y evalúen ese llene capilar. Incluso actualmente ustedes saben que existen muchos dispositivos de monitoreo y de lo que se está tratando de abogar es que existan dispositivos de monitorizar el llene capilar. Pero tanta importancia se le está dando a este signo clínico que incluso se está creando el dispositivo para poder monitorizar ese signo clínico, ¿sí? Para evaluar respuesta a la reanimación, por ejemplo. Entonces, vuelvo y reitero, si queremos evaluar esa parte, Yaixa y muchachos, dar más hincapié al llene capilar, ¿ok? ¿Qué más?
También se puede valorar, digamos, ¿Qué te, la diuresis del qué paciente te para ver llamaría la si... atención? ¿Qué te llamaría, qué observación te haría Yaixa en este manejo, por ejemplo? Que existe demora en la respuesta al manejo del paciente. Por ejemplo, si tú ya evaluaste que un paciente está hipotenso, está taquicárdico, en tu mente rápidamente debe pasar de, por favor, canalicen venas periféricas, extraigan muestras de sangre para exámenes complementarios e iniciemos la reanimación con fluidoterapia. Eso es otra de las cosas que ustedes deben despertar en su mente. ¿Quedó claro? Que detecto, reanimo. ¿Quedó claro? Porque por eso se llama reanimación, perdón, revisión primaria con resucitación simultánea. Entonces yo no puedo seguir evaluando, finalizar la evaluación y recién decidir. ¿Quedó claro? Sin embargo, por ejemplo, porque ¿qué te dice? Y tú iniciaste una de las cosas, ¿sí? Bien en tu exposición. Hasta que no se detecte lo contrario, este paciente, el estado de shock es hemorrágico, ¿no? Hasta que no se detecte lo contrario. Por tal motivo, un primer golpe de volumen no le va a hacer daño, a pesar de que no sea la única causa de shock. Por ejemplo, en este paciente politraumatizado, ¿cuántos posibles shock podemos tener, pueden ser causa de que el paciente se mantenga hipotenso, por ejemplo, Kais? ¿Cuáles son los tipos de shock que pueden estar presentes en este paciente? O sea, principalmente sospecharía de un shock hipovolémico En este con un caso, sangrado En activo. este caso, la palabra más específica sería hemorrágico, ¿no? Porque el hipovolémico puede ser hemorrágico y no hemorrágico, ¿no? Pero en este caso, para Mm, ser más específico, diría shock hemorrágico, ¿no? claro. ¿Qué otro tipo de shock pudiera ser? Un shock obstructivo. ¿Cómo por qué eh, motivo? por ejemplo, por un neumotórax a tensión puede ser. ¿Por qué más Eh, entonces? ¿Y por qué más? eh, puede ser también por un sangrado retroperitoneal. Bueno, ya ese es el hemorrágico, ya, ese es el hemorrágico. Ahora, ¿cuáles otros tipos de shock obstructivo puede haber? Porque te dije en un paciente que sufrió un accidente de tránsito. El accidente de tránsito es un policontusionado, un politraumatizado que puede tener lesiones, ¿sí? Craniofaciales, tóraco-abdominales, pélvicas, extremidades. Depende de las lesiones donde se, de los golpes o del mecanismo cinemático del trauma, ¿no? Por eso te digo ahora, en este caso, ¿qué tipos de shock puedes encontrar en este paciente? Ya me dijiste el hemorrágico. Me estás diciendo el obstructivo, mencionaste el neumotórax a tensión como causa de choque obstructivo. ¿Cuál otra causa de choque obstructivo puedes encontrar en este paciente? eh, un taponamiento Un cardíaco. taponamiento cardíaco. Y por ejemplo, mira lo que tú dices, ¿no? Identificar la fuente de sangrado, que en este caso es porque estás hablando de circulación, pero circulación no es solo sangrado, ¿no? La circulación puede estar comprometida por un choque obstructivo. Entonces, no solamente identifico la fuente de sangrado, sino que descarto, ¿sí? Posibles causas de choque obstructivo, porque esos son, aunque no lo creas, dentro de la evaluación, lo primero que tú debes descartar es la posibilidad de un choque obstructivo antes que el choque hemorrágico, a pesar de ser el más frecuente en el trauma. Lo primero que tú debes descartar es la posibilidad, la etiología de choque obstructivo, aunque no lo creas. Cuando tú vayas a hacer un examen físico, lo primero que tienes que descartar a un paciente con hipotensión, que la causa no sea un choque obstructivo. ¿Por qué? Porque el choque obstructivo no responde a volumen. Al revés, se puede empeorar a la administración con volumen. ¿Quedó claro? Lo puedes sobrecargar de volumen y por tal motivo puedes empeorar. Y por tal motivo, lo primero que se debe descartar es eso. ¿Me entienden? Entonces, por esa razón es que si tú ves el segundo paso de tu accionar, dice identificar la fuente. En este caso, yo diría identificar la fuente que está ocasionando ese shock. ¿Sí? Siendo una de las principales el sangrado, porque es el primero que debemos reconocer en un paciente politraumatizado, pero descartando ya la causa de shock obstructivo. Pero claro, por tal motivo, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando vayan a hacer la evaluación de ese paciente, que ustedes ya saben que está taquicárdico, está hipotenso, alterado el estado de conciencia porque está con hipoperfusión cerebral, pero claro, la diuresis es muy difícil reconocer, por ejemplo, que está comprometida al inicio, Yaitza, porque recuerda que tenemos la vejiga como reservorio. Por lo tanto, no vas a poder calcular un ritmo diurético rápido. Tienes que esperar, tienes que evacuar primero esa vejiga para ya después sí evaluar el ritmo diurético. ¿Sí? El llene capilar sí te dije que es un signo sensible para evaluar la circulación,
Y lo otro, vuelvo y reitero, ¿qué quiero decir con esto? Si yo quiero clínicamente descartar la posibilidad de un choque obstructivo, ¿qué hago? Ausculto, ausculto los pulmones para ver si hay entrada de aire, ¿sí? Y ausculto el corazón para ver cómo están esos latidos cardíacos. Veo las venas del cuello, si están dilatadas, la vena yugular, por ejemplo, pero eso se ve mayormente en pacientes delgados, a veces pacientes obesos de cuello corto es muy difícil evaluar esa partecita, pero bueno, vuelvo y lo intento, ¿no? Veo las venas del cuello, ausculto, hay buena entrada de aire, ahí el latido cardíaco se escucha bien, no está ausente, no hay hipofonesis de latido cardíaco. Lo más probable, digo, lo más probable, que no haya un neumotoras a tensión ni que no haya un taponamiento cardíaco. Y me enfoco más a la parte respiratoria, perdón, a la parte de la hemorragia. Entonces, a eso me refiero. Este es el accionar que ustedes tienen que tener. Bajo esta estrategia, señores, nunca se olviden, paso por paso, ¿qué hago? Reconozco primero el estado de shock. Yo les dije, yo les había mencionado que existen dos tipos de evaluación de la revisión primaria, ¿no? ¿Se acuerdan cuando les dije el paciente que está estable, que está hablando, que responde, que ustedes no ven que no hay cansancio al hablar, que colabora al interrogatorio, que muestra que no hay dificultad respiratoria, sus signos vitales están estables? Es una revisión rápida, no tengo que detenerme tanto, porque su presión está bien, no está taquicárdico. Por tanto, paso a la revisión secundaria directamente, porque la revisión secundaria ya es más minuciosa, ¿quedó claro? Tanto al interrogatorio como al examen físico. Mientras que este paciente que le mostré ahora a Yaitza, que está descompensado, me detengo a evaluar de manera rápida, pero más minuciosa, ¿sí? Porque este paciente está chocado, y ya identifiqué y lo reconocí que está chocado. Ahora tengo que evaluar cuál es la posible causa del shock, descartando como primeras causas, por ejemplo, el shock obstructivo y posteriormente el hemorrágico, siendo el más frecuente. Pero claro, continúa Yaitza, ¿cómo más harías la evaluación con todo esto que ya hemos mencionado? Entonces, quedó claro esto, que no es solamente detectar el estado de hipotensión, sino que inmediatamente indico para reanimar a ese paciente. Está hipotenso, canalicen dos venas periféricas, por favor, inicien, saquen muestra de estudios para exámenes, y ya posteriormente veremos qué exámenes vamos a indicar, aunque en la clase de shock ya se los mencioné, ¿es claro? Inicien una reanimación con fluido. ¿Okay? Por ejemplo, Yaisa, ¿qué fluido es el que está indicado para reanimar a este paciente y tratar de restaurar la perfusión tisular, que es otro de los puntos que tú mencionas en esta introducción? Ya, o sea, yo leí que decía que se podía hacer el uso de hemoderivados en relación 1-1-1, donde se puede utilizar glóbulos rojos, plasma y plaquetas. eh, y incluso se puede iniciar la reanimación con cristaloides. Pero ¿cómo lo harías? ¿Cómo harías la reanimación con fluido? Estás en el paciente, Eh, tú eres la única médico que está ahí y la enfermería está esperando tu indicación. ¿Cómo lo reanimas? Se puede iniciar lactato con una segunda dosis de 500 ml. ¿En qué tiempo? ¿Conmigo? ¿En qué tiempo? No se escucha. ¿En qué tiempo? Ah, es. Los primeros 5 minutos. Ah, ¿no? Tú vas a esperar 30 minutos para pasar esos 500 de lactato, Yaixa, recordando que debes tratar de cumplir esa hora de oro, ¿no? Y esa hora de oro quiere decir que debes haber hecho ya casi todo hasta el tratamiento definitivo del paciente. Entonces no puedes mantenerte 30 minutos en la revisión primaria en C sabiendo que tienes que hacer muchas cosas, ¿no? Catherine, ¿qué dice el ATLS sobre la reanimación con fluido en estos O sea pacientes? que usamos, o sea que primero usamos cristales isotónicos, que era que elegíamos o lactato Ringer o la solución salina para pasarle, que se pasa el bolo de 500 ml. ¿A cómo? ¿Cómo cuándo? ¿En qué tiempo? O sea, es inmediato, según yo. A Y de ahí chorro. se O pasa, sea, o sea, realmente, son los primeros de 5 mire, o 10 minutos y luego lo paso ya en realmente ahora, pero ustedes tienen que estar claros en las cosas que mencionan, ¿no? Y existen múltiples guías que permiten evaluar la reanimación del paciente politraumatizado. Pero, por ejemplo, el ATLS es claro, el ATLS no te dice 500, el ATLS te dice 1000. Pasa, miren, este paciente chocado pasa 1000 ml, o sea, un litro de lactato de Ringer, ¿sí? A chorro, o sea, rápido, no tienes necesidad de estar esperando tanto, ¿no? Sin embargo, existen otras guías que tú también debes conocerla, ¿no? Por ejemplo, que te dice, utiliza una fluidoterapia restrictiva, ¿ok? Por ejemplo, Diego, ¿qué quiere decir la fluidoterapia restrictiva?
fluidoterapia restrictiva. Sí. Sería sin incrementar tanto la presión arterial para evitar, ¿Por qué? Porque quieres lograr qué cosa. porque quiero evitar que siga sangrando nuestro paciente. ¿Pero por qué? ¿Qué quieres lograr? Bueno, quiero lograr que haya una buena perfusión. Quieres por lo menos conservar una perfusión, ¿no? Y se Sí, dicen las guías y los estudios mencionan que la perfusión tisular se puede lograr produciendo una hipotensión permisiva, ¿no? Ya, Isa, ¿qué leíste acerca de eso? O sea, es como que el estado pensatorio que se genera de... No, no, estamos pensando, ¿qué es eso? no sé, tal vez... No, no sé. Entonces, la hipotensión permisiva son metas a la reanimación que ustedes tienen que tener claras. ¿Quedó claro? ¿Por qué? Porque se dice, si ustedes leen la fisiopatología de las hemorragias en el paciente chocado, se darán cuenta que el organismo tiene métodos de control de las hemorragias, formando un coágulo, formando un tapón, ¿sí? Temporal para evitar que siga sangrando. Ahora, muchas veces cuando logramos la normotensión en estos pacientes, el coágulo puede ser removido y hace que resangre nuevamente el paciente. ¿Sí? Por ejemplo, en un trauma hepático con mucha frecuencia, cuando nosotros, entonces, como les decía, ¿no? En muchas ocasiones, miren qué tan cierto es esto que menciona la literatura, ¿no? Porque nosotros mismos como cirujanos lo hemos verificado. En muchas ocasiones, por ejemplo, un trauma hepático grado 1, grado 2, cuando entramos a estos pacientes, ¿por qué? Porque hay líquido libre en el FAS, por ejemplo. Cuando entramos a quirófano, estos pacientes ya han dejado de sangrar. ¿Sí? Han dejado de sangrar y lo único que hacemos es aspirar el contenido hemático, ¿sí? Irrigar un poco y ya irnos, porque ya no hay necesidad de hacer nada. Estos pacientes sangró, se hipotensó porque sangró, pero sus mismos mecanismos compensadores, controladores del sangrado, por ejemplo, con la formación del coágulo, hace que él mismo controle su hemorragia, evita que continúe sangrando. Entonces, eso es lo que quiere decir la hipotensión permisiva y lo que se ha establecido en ese protocolo de damage control, que es resucitación con control de daños, ¿quedó claro? Que uno cuando reanima a un paciente con posible hemorragia, hay que tratar de que esa reanimación con fluidos sea restrictiva, ¿sí? Y lograr una hipotensión permisiva, teniendo sus contraindicaciones, ¿no? Yo los invito a leer el protocolo. Hay un video subido sobre el protocolo de damage control que yo espero que ustedes lo lean. Pero claro, porque vuelvo y reitero, es muy importante en esta evaluación inicial, fundamentalmente para estos pacientes graves, estos pacientes con hemorragia grado 3, grado 4, ¿sí? Para que manejen adecuadamente paso a paso estos pacientes, para que logren entender el motivo de por qué no se debe llevar a la normotensión, siempre y cuando recuerden las indicaciones y contraindicaciones de la utilización de este protocolo. ¿Okay? Entonces, efectivamente, la TLS dice, reanímalo con 1000. Fundamentalmente, el lactato de Ringer es lo ideal en estos pacientes. ¿No? Claro. Ahora, el forma, a chorro, a bolo, no necesito tiempo, Yaixa. En este paciente dependerá del calibre de la vena que hayas cogido, del catéter venoso periférico que hayas utilizado. Siempre recuérdense que se recomienda que sean catéteres periféricos gruesos, 14, 16 fundamentalmente, porque van a hemotransfundir lo más probable. ¿Sí? Pero Yaixa, recuérdate que no todos los pacientes se deben hemotransfundir. Y de ahí la importancia que ustedes enfoquen, ¿sí?, la atención a este paciente. No todos los pacientes que llegan hipotensos se van a hemotransfundir. ¿Por qué motivo? Porque existen 3 tipos de pacientes respondedores a la fluidoterapia. Por ejemplo, Yaixa, ¿qué leíste acerca de las respuestas que tú puedes tener en los pacientes a la hora de reanimar con fluido a estos pacientes? ¿Cuántos tipos de respuestas puedes tener y qué significa cada una de ellas? Sí, por ejemplo, se podría evaluar a través de la clínica, digamos, el estado mental, si el... a través de... pues sí, bueno, terapia, transitorios, o ningún uso. Eso ustedes tienen que tener claro a la hora que reanimen a estos pacientes. Que existen 3 tipos de pacientes. El que responde de manera satisfactoria, o sea, el buen respondedor, yo le mando ese fluido, ese cristaloide, miren que no es reanimado con sangre todavía, ¿sí? Yo le mando ese cristaloide a chorro en 1000 y existe el paciente que va a responder a esa fluidoterapia de manera satisfactoria. Claro, ¿qué quiere decir? Todos esos hallazgos clínicos que encontramos nosotros inicialmente se estabilizó. ¿Por qué? Porque ese paciente es lo más probable que sangró, pero dejó de sangrar, muchachos. ¿Sí? Y respondió porque la pérdida de volumen que tuvo estuvo entre 1000 a 1500, por ejemplo. Y entonces respondió a esa fluidoterapia y se estabilizó. Y ya no está sangrando en este momento. De por sí controló él mismo por mecanismos compensadores que ellos tienen, que nosotros tenemos como cuerpo humano, dejó de sangrar. Ya sea porque se contuvo. Recuerden que a veces hay hematomas contenidos, ¿no?
Por ejemplo, la misma víscera, por ejemplo, el hígado, sangra, hace un hematoma, y ese mismo hematoma, por ejemplo, por la cápsula de Gibson, sí, la cápsula de Wilson, perdón, de Gibson, se contiene. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que entender. Existen estos buenos respondedores, pero existe el que responde transitoriamente. ¿Qué quiere decir? Le pasé un primer bolo de 1000, respondió, pero al cabo de 20, 30 minutos se volvió a inestabilizar, empezó a estar nuevamente cardíaco, la presión se empezó a bajar nuevamente. Este es el que responde transitoriamente. Ese que responde transitoriamente quiere decir que no tiene una hemorragia a chorro tan grande, pero tiene una hemorragia que está persistiendo, que está activa todavía. ¿Quedó claro? Y ese es el que tenemos que volver a bolear con cristaloides y ya empezar a pedir sangre. Recién ahora, ya Ixa, tenemos que pensar a pedir sangre. ¿Quedó claro? Y está el que no responde. El que a pesar de que yo le paso un primer bolo de cristaloides sigue inestable, el que le paso un segundo bolo de cristaloides sigue inestable. Y este sí, ya Ixa, este con frecuencia lo más probable que haya que activar el protocolo de transfusión masiva. Ya Ixa, esa reanimación que tú mencionaste, de que la reanimación con sangre debe ser en proporción 1 por 1 por 1 por 1, es la famosa activación del protocolo de transfusión masiva, en donde se trata de cumplir con uno de los ítems del protocolo de damage control, en donde dice que el paciente debe recibir una resucitación hemostática, porque en el trauma lo que se pierde es sangre, por tal motivo se debe reanimar con sangre. Pero mira que estamos hablando ya del paciente que tiene una hemorragia activa severa, que no está respondiendo a los cristaloides, quedó claro que a pesar de haberle administrado lactato de Ringer por una o por dos ocasiones, sigue hipotenso porque sigue sangrando, e inicié reanimando con cristaloides, por ejemplo, con hemoderivados, solicité 2 unidades de concentrado de glóbulos rojos, quedó claro, sin embargo sigue hipotenso, y ya tengo que volver a pedir nuevos concentrados. Entonces, recuérdense que el paciente pierde sangre total. O sea, sangre total significa que no solo está perdiendo concentrados de glóbulos rojos, sino que está perdiendo plasma, está perdiendo plaquetas, está perdiendo factores de la coagulación, por ejemplo. Entonces, Nayelis, si está perdiendo todo esto, si yo solo transfundo concentrados de glóbulos rojos, ¿qué le va a pasar a mi paciente? ¿Cuál es la palabrita que es importante que ustedes sepan? Que cuando yo solo transfundo concentrado de glóbulos rojos a este paciente y transfundo concentrado de glóbulos rojos, me ensaño solo con transfundir concentrado de glóbulos rojos, ¿qué va a pasar al paciente? Nayeli, ¿no? Diego, No. Diego, Tal vez de que por solamente estar administrando glóbulos rojos, pues dejamos de lado los factores de coagulación, entonces puede haber un sangrado mayor incluso, pero ¿por qué motivo va a haber un sangrado mayor? ¿Cómo se porque hay llama? una ¿Cómo se llama complicación. esa palabrita? ¿Por qué les digo esto, la importancia, no? Porque existe una triada letal, o sea, una triada mortal, ¿sí? Así se llama, triada de la muerte en el trauma. Existen tres cosas en esa triada. ¿Cuáles son esas cosas de la triada mortal del trauma, Diego? Sería, La coagulopatía, hipotermia y la acidosis. ¿Sí? Este paciente va a crear una coagulopatía dilucional, porque yo solo estoy poniendo cristaloides, que eso es líquido, agua, ¿está claro? Y concentrados de glóbulos rojos, que son, como bien dice, glóbulos rojos, que los glóbulos rojos lo que sirven es para transportar el oxígeno a la célula, nada más. Entonces, por tal motivo, no es todos los componentes sanguíneos, y por tal motivo yo estoy creando una coagulopatía dilucional. Entonces, eso es lo que queremos evitar en este paciente. No, recuérdense que el concentrado de glóbulos rojos, ¿sí? Se da inicialmente porque yo lo que quiero es mantener esa oxigenación en las células. Y por eso son los primeros paquetes, los dos primeros paquetes que se pide es solo concentrado de glóbulos rojos. Pero si el paciente sigue demandando hemoderivados, ya no tengo que pensar en esos dos concentrados de glóbulos rojos, ya tengo que pensar en el resto de los componentes sanguíneos. ¿Quedó claro? Y por eso es que ustedes tienen que evaluar si el paciente lleva o no la activación del protocolo de transfusión masiva. Pero claro, que ese sí es el que dice transfunde con la proporción 1 por 1 por 1 por 1. Entonces, me logran entender cómo es esa reanimación. ¿Okay? Esa reanimación no es solo cristaloides. El primer paso es reanimar con cristaloides, fundamentalmente con lactato de Ringer, a bolo, a chorro. ¿Está claro? Y evaluar la respuesta. Tenemos tres respondedores. Los respondedores transitorios y respondedores y malos respondedores. ¿Sí? El respondedor transitorio y los malos respondedores, lo más probable que requieran reanimarse con sangre. ¿Está claro? Ahora,
y lo más probable es que estos dos de aquí que vayan a quirófano. ¿Sí? Puede ser que este respondedor transitorio pase a la revisión secundaria. ¿Pero claro? Pasa a la revisión secundaria porque se logró estabilizar temporalmente con toda la reanimación que hicimos. Pero este mal respondedor lo más probable es que no pase a la revisión secundaria, porque este debemos trasladarlo, ya sea a una institución que tenga el cirujano que le va a dar el tratamiento oportuno y definitivo, ¿quedó claro? O tenga al quirófano si en nuestro centro de trauma tenemos al cirujano que va a tratar de controlar esa hemorragia. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que saber. Y eso es lo que yo quiero que ustedes me pongan en evidencia cuando yo les haga el taller de trauma. ¿Quedó claro? Que no es solo hablar de manera general, no, no, acá es demostrar. Ustedes tienen que tener la capacidad de demostrar estos diferentes tipos de escenarios, porque en el trauma no solamente existe un escenario. Claro, y en caso de la evaluación de C, tienen que tener todos estos diferentes escenarios, porque todo esto puede pasar en el paciente. ¿Quedó claro? Ahora, ya tengo la parte de la reanimación, ya les expliqué lo de la reanimación, la resucitación. ¿Quedó claro cómo debe ser esa resucitación, perdón, esa fluidoterapia restrictiva con la hipotensión permisiva? Que hipotensión permisiva significa que ustedes deben tener una tensión arterial sistólica entre 80 a 90, eso es lo que quiere decir, que ese es un meta de reanimación. Lograr una tensión arterial sistólica entre 80 a 90, ¿quedó claro? En las 2 primeras horas. En las 2 primeras horas me refiero a que es un paciente que ustedes, por ejemplo, si por algún motivo no tienen cómo lograr controlar la hemorragia porque tu centro de trauma no hay, ¿sí? Ahí ya esa es una contraindicación de la hipotensión permisiva, porque sabe que el paciente ya no se va a beneficiar a esta hipotensión permisiva, al revés, le va a hacer más daño si yo lo voy a tener con esa hipotensión permisiva por más de 2 horas. Entonces, siempre es importante tener en cuenta, esto es algo, una maniobra temporal para tratar de que no resangre, de no remover el coágulo y poder lograr llevar al paciente al lugar donde tengan que hacer el procedimiento quirúrgico para controlar su hemorragia. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, ya teniendo en cuenta todas estas cosas, ¿no? ¿Cómo sería la identificación de la fuente de sangrado, Yaisa? ¿Cómo tú identificarías, aparte de la clínica, ¿no? ¿Cómo identificarías la fuente de sangrado? ¿Cómo lo harías de manera clínica y cómo lo harías de manera paraclínica? ¿Ok? Ya no estoy hablando del shock, ya identificaste el shock. Ahora estamos hablando de la fuente de sangrado. ¿Cómo lo lograrías? ¿Cómo lo identificarías? Ya, o sea, según el ATLS, primero buscar, digamos, si hay algún tipo de hemorragia externa. Es lo primero, Eh, señores. Lo Ujú. primero que ustedes tienen que ver son las hemorragias externas y fundamentalmente las hemorragias externas exsanguinantes, ¿no? Imagínense en un paciente que sufre un trauma a nivel del cuello, ¿sí? Y que les venga a ustedes soltando así. Esa es una hemorragia externa exsanguinante que tienen que controlar. Un paciente amputado, por ejemplo, y venga soltando sangre, eso es una hemorragia externa que tienen que controlar. Esas son las que tienen que identificar. No es ese, por ejemplo, que ustedes logren y que vean que está con un sangrado por la nariz, que es mínimo, solamente que sangra, pero no es, o sea, la cantidad de sangre no es como para que la pérdida, no es para que descompense al paciente. ¿Ok? Esas no son las que ustedes tienen que tratar de, no van, por ejemplo, a dejar de tratar a un paciente que está con una insuficiencia respiratoria, que está desaturando, porque ven que la nariz está sangrando y se van a poner a hacer un taponamiento nasal, por ejemplo. No, eso es lo que ustedes tienen que identificar, saber, ver cuál es la hemorragia que deben controlar primero. ¿Ok? Eso, ¿qué más, Thais? Ya, luego se tendría que buscar en las 5 cavidades donde más se encuentra como que la sangre oculta, que sería a nivel de tórax, en No se llama sangre abdomen, oculta, se llama hemorragias internas, ¿ok? Aquí es internas, hemorragias perdón. externas y hemorragias internas, ¿no? Ya, o sea, se evaluaría el tórax, el abdomen, a nivel retroperitoneal, Y miren, en la pelvis. eso, y miren qué tan importante es lo que menciona Yaixa, ¿no? Porque, por ejemplo, muchas veces yo he tenido las respuestas que me dicen, no, a nivel craneal, un trauma craneoencefálico. Señores, recuerden que el cráneo es una cavidad, ¿sí? No expansible. Y si ustedes ven, y cuando hablábamos de la clasificación de las hemorragias, una hemorragia capaz de descompensar a un paciente es el que ha perdido más del 30% de su volumen sanguíneo circulante que en un paciente Guyton no generalmente es mayor de 1500. ¿Ustedes creen que aquí en la cabeza va a caber 1500 ml de sangre? Es imposible. Entonces, ustedes tienen que ver, si no es una hemorragia externa, dentro de las hemorragias internas, cuáles son las cavidades que con mayor frecuencia pueden almacenar esa cantidad de sangre. Y ahí está, tórax, abdomen, pelvis y huesos largos, fundamentalmente fémur.
Pero claro, eso es lo que ustedes tienen que evaluar inicialmente cuando van a buscar esa fuente de sangrado. Recuerden que todavía están en la revisión primaria, no están en la revisión secundaria. En la revisión secundaria sí tienen que ver todo, ¿sí? Pero ustedes están en un paciente que está inestable y que están evaluando una hemorragia considerable para que haya inestabilizado ese paciente. ¿No? Claro, ahora, ¿cómo yo lo evalúo, Yaixa, por ejemplo? Por ejemplo, a nivel de tórax, el paciente puede estar con disnea, puede presentar ingurgitación yugular. O al revés, eh, colapso, ¿no? Porque si es un hemotórax masivo, no va a haber irritación, va a haber colapso yugular, ¿no? digamos, en la auscultación también puede haber abolición de Eso. Y me los... enfoco fundamentalmente en la ocultación. Claro, un Ujú. campo pulmonar abolido en un paciente chocado, lo más probable, sí, lo más probable, vuelvo y reitero, ¿por qué? Porque hay que descartar el neumotórax, atención, ¿no? Pero un campo pulmonar abolido, lo más probable que sea un hemotórax, ¿no? Masivo. Y por ejemplo, ¿cómo lo confirmo? Porque vuelvo y reitero, siento que tengo un campo pulmonar abolido, ¿qué hago? Ahí mismo, no puedo pasar. Recuérdense que detecto, evalúo y corrijo. Eso es lo que ustedes, estas son las palabras y la secuencia que yo necesito que ustedes demuestren a la hora del taller. Detecto, confirmo, ¿sí? Lo confirmo de forma relativa, ¿no? Porque ya habíamos mencionado en B que el neumotórax, atención, en muchas veces no necesita una confirmación para proceder, ¿no? Pero por ejemplo aquí, detecto, confirmo y reanimo y resucito, ¿no? Por ejemplo, ya veo que el campo pulmonar está abolido, ¿qué hago? Inmediatamente ya Se hice podría, que solicito se podría hacer una radiografía de tórax. una radiografía de tórax, pero señores, con el equipo portátil, recuérdense que radiografía la revisión primaria se solicita porque supuestamente tenemos un equipo portátil que se puede hacer a la cama del paciente. Eso es lo que ustedes tienen que tener en su mente, ¿no? Que se puede realizar, pero en la cama del paciente. Si no lo tengo, no se olviden de el IFAS, ¿no? Que es otro de los métodos que tienen para evaluar estas lesiones. ¿Okay? Son esas dos cosas que tengo. Eso es lo que yo necesito. Señor, hay una ausencia de campo pulmonar del lado izquierdo. Tráigame, por favor, la radiografía portátil para hacerle una radiografía inmediatamente al paciente. Denme el ecógrafo, que quiero ver si no tiene un hemotoras masivo o un taponamiento cardíaco, un hemotoras de atención. Así. De esta forma. ¿Por qué? Porque si lo detecto, ya me toca rápidamente, vamos a ir colocando, también al cirujano que hay que colocar un tubo, preparen las cosas para una colocación de tubo de tórax. Recuerden que aquí es rápido todo. Estamos hablando del paciente grave, ¿sí? Todo es inmediato. Y eso es lo que yo necesito que ustedes conozcan, porque estos procedimientos se pueden hacer ahí en la cama del paciente. Diferente, por ejemplo, en que la fuente de hemorragia esté en el abdomen. Ahí yo no le puedo abrir el tórax, el abdomen. Este paciente tengo que trasladarlo. Por lo tanto, yo veo, por ejemplo, no tengo nada en el tórax, voy al abdomen. En el abdomen veo que el abdomen está distendido, que está doloroso, que tiene ruidos hidroaéreos ausentes. Hago un FAS, veo que está lleno de líquido. ¿Sí? Llamen al cirujano que hay que pasar rápidamente a este paciente porque, por ejemplo, es un mal respondedor. ¿Sí? Hay que trasladar inmediatamente a este paciente a quirófano. Coloquen la sonda vesical, porque vuelvo a decir, son los anexos a la revisión primaria, ¿sí? Que hay que trasladar rápidamente a este paciente a quirófano. No hay nada en el abdomen, pero veo que se estigmas de trauma a nivel de la pelvis, veo que hay equimosis, veo que hay hematoma escrotal, por ejemplo, este paciente que es hombre, ¿no? Eso me habla a favor de que posiblemente hay una fractura de pelvis. Tráigame la radiografía, vamos a hacer una panorámica de pelvis. Confirmo que tiene una fractura en libro abierto, ¿sí? Por favor, traigamos una cincha pélvica porque tengo que reducir esa fractura que se abrió para tratar de controlar la hemorragia. Recuérdense que esta fractura de pelvis en libro abierto, ¿quedó claro? Yo tengo que cerrarla para que deje de sangrar. ¿Y cómo logro cerrarla temporalmente? Con una cinta pélvica que yo me imagino que ya va a hablar Caterine ahora que haga su exposición, ¿no? Pero miren, aquí yo Ya necesité, anoto, ¿cómo dice? Aquí yo ya necesité anoto ese punto también para hablar. una radiografía, dije, tráigame, porque yo ya vi clínicamente que parece que el foco está ahí, ¿quedó claro? Entonces dije, tráigame una radiografía portátil porque necesito indicar una panorámica de pelvis. Confirmé la fractura en libro abierto, entonces decidí cerrar un algo. Eso es como actuamos en la revisión primaria. ¿Sí? Veo que es el fémur, por ejemplo, veo deformidad a nivel de miembro inferior derecho. Veo que está deforme, está aumentado de volumen sobre esa zona. Veo exposición, por ejemplo, de una fractura, ¿sí? Veo por ejemplo, hay ausencia de pulso popliteo. ¿Por qué? Porque eso ahí tiene que usted conocer, por ejemplo, los signos blandos y signos duros de lesión vascular. Eso tiene que conocerlo.
Por ejemplo, en ese momento digo, tráigame una pesa, vamos a hacer una reducción de ese fémur e inmediatamente lo inmovilizamos con una férula. Necesitamos inmovilizar esa fractura con una férula. Radiografía de radiografía para esta cosa. O sea, la radiografía y después decido inmovilizar. Eso es lo que yo necesito a la hora de que ustedes evalúen un paciente y cómo deben actuar. Es la secuencia. No se olviden todo eso. Por eso dice, ¿ven? Reconocer el estado de shock, identificar la fuente de sangrado, controlar. Miren, estamos controlándola. Por ejemplo, le pusimos el ácido tranexámico, como dice el ATLS, poner 1 gramo de ácido tranexámico en las 3 primeras horas de iniciado la hemorragia, ¿no? Le colocamos, controlamos la hemorragia externa, por ejemplo, vendamos, inmovilizamos fracturas, reducimos esa fractura abierta en libro abierto, perdón, de la fractura de pelvis. Ya después, y mientras estamos reanimando con fluido, con hemostat, con hemoderivados, estamos restaurando la perfusión tisular. Mal respondedor, consideramos el traslado a quirófano, porque tiene que ir a quirófano ese paciente porque tiene un trauma abdominal, posiblemente por un trauma hepático, un trauma esplénico, una lesión vascular, no sé. Entonces, me logran comprender, Yaixa, queda claro cómo debemos actuar, muy bien tu exposición, realmente está, o sea, las diapositivas están bastante explícitas, explican muy bien, pero solamente ahora yo necesito que ustedes lo logren utilizar para hacer una demostración de cómo harían la atención de estos pacientes. Yaixa, ¿alguna duda?